Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, gloria al Señor. Bueno, un gusto estar por acá otra semanita, ¿verdad? Le damos gracias al Señor que nos permite nuevamente estar en este hogar, en esta casa, con un solo propósito, y es para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, revelado para nosotros la iglesia, ¿correcto? Amén. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos van a escuchar, que nos sintonizan a través de nuestros medios sociales, de nuestro canal de YouTube. Primeramente, gracias por escucharnos, por sintonizarnos, y si tienen preguntas, que nos escriban, ¿correcto? Que nos escriban a preguntas@salvosporlagracia.org, y ahí le contestamos cualquier duda que puedan tener doctrinalmente hablando, y siempre y cuando la hagan con respeto y con mansedumbre. En esta preciosa tarde vamos a continuar con el estudio, con la serie de estudios titulado Principados y Potestades. 4, bendecidos. Parte 4, como subtítulo: opositores, calumniadores, igual a diablos humanos. Igual a diablos humanos. Esos son los diablos humanos. Son los diablos, de la palabra diabolos. De la palabra diabolos. Gloria al Señor. Tengo bastantes notas para compartir con ustedes, así que les voy a pedir paciencia. Este estudio, bendecido, se lo estamos basando obviamente en Efesios 6, especialmente los versos 11, 12 y 16. En las últimas 3 clases, o en los últimos 3 estudios, hemos concluido, pienso yo que muy claramente, que los obstáculos en contra de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo han sido totalmente humanos, ¿correcto? Creo que eso lo hemos probado. Obstáculos netamente, totalmente humanos. Creo que en las últimas 3 clases los adversarios han sido invariablemente bendecidos. Invariablemente, sin variedad, sin un caso sí y otro no. Han sido invariablemente seres humanos con diversas doctrinas. También leímos que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: dile a esa gente que no enseñen diversas doctrinas o enseñanzas, con diversas doctrinas o enseñanzas. Esos eran judíos, esos eran gentiles, esos eran judaizantes, que lo vimos la semana pasada, ¿correcto? El problema de los judaizantes. Vimos también falsos maestros y hermanos, falsos maestros y falsos hermanos. O sea, esos falsos hermanos, Pablo dice en Gálatas que se metían a las congregaciones, ¿correcto?, para tratar de esclavizar nuevamente a la iglesia, esclavizarlos o judaizarlos, ¿correcto? Estos falsos hermanos eran judaizantes, esos falsos maestros y esos falsos hermanos. Querían esclavizar a la iglesia nuevamente para la ley mosaica, que se tenían que circuncidar y guardar la ley mosaica como condición para ser salvo.
No era un asunto de que, bueno, nos parece bien que tengamos esta tradición, el día de fiesta, no. Era para ellos condicionar la salvación en cuanto a la circuncisión, a la obra se refiere. Hoy en día se puede traducir de otras maneras, ¿correcto? Cuando unas organizaciones, etcétera, nos mandan a hacer algo como condición para salvación. Para salvación. Entonces, es difícil pensar que en Efesios 6, Pablo haya estado pensando en advertir a esta iglesia específicamente, o a la iglesia en general, advertir a los creyentes contra un peligro, si interpretamos el 6, 12 y el 16, contra un peligro que sea en cuanto a espíritus o a demonios. Sería difícil pensar que en Efesios 6 Pablo haya estado pensando en advertir a los creyentes contra un peligro que, según la evidencia que hemos visto, nunca existió. No hemos visto evidencia hasta ahora de que la lucha del apóstol Pablo era con seres espirituales volando por los aires. Hemos visto, sí, ¿no?, la lucha de Pablo contra seres humanos, contra personas. Ve a Efesios 4:14 y mira otra advertencia del apóstol Pablo, por favor. Efesios 4:14. Hemos visto, bendecido, bastante evidencia, ¿no? Llevamos 3 clases y por las 3 clases enteras hemos visto constantemente que la oposición del apóstol Pablo y de su ministerio y de su predicación han sido seres humanos. Entonces no podemos concluir que la advertencia de Pablo para la iglesia en Éfeso o para la iglesia en general en Efesios 6 es en cuanto a seres volátiles, espirituales, demonios, diablos, etcétera, etcétera. Mira lo que dice Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes es algo que cambia, ¿no? Sí. Que fluctúa. Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Mira lo que dice después. Por las estratagemas de ¿quiénes? La advertencia es en contra de quienes, hombres que con astucia acechan para engañar. Por favor, circula por la estratagema de hombres. Dice, por la estratagema de los hombres, por favor, circula eso, que con astucia acechan para engañar. El 15 dice, antes hablando la verdad. Esa es la manera que nosotros luchamos contra los errores doctrinales de las personas. Esa es la manera que el apóstol Pablo te está diciendo que vas a luchar, a batallar contra los estratagemas de los hombres que con astucia acechan para engañar. ¿Cómo? Hablando la verdad en amor. Por eso es que Pablo dice, no con sangre ni carne. Nuestras herramientas es la verdad. Dice, antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, el Cristo. La palabra ahí, bendecidos, acechan, la palabra acechan es la misma usada en Efesios 6:11, donde dice acechanzas. Las acechanzas del diablo. La palabra acechan es la misma usada en Efesios 6:11. Acechanzas en el original griego también se traduce como las artimañas del calumniador.
Si tú lees el original, también lo traducen de esa manera. Las artimañas del calumniador. Esa es la traducción del griego original al español. También se pudiera traducir así. Porque la palabra diabolos o diablo significa opositor, calumniador. Esta palabra diablo bendecido, ponlo en tus notas. Esta palabra diablos o diabolos del original se usa en la Biblia para describir seres humanos, pensamientos u organizaciones humanas que se oponen a Dios. Prácticamente, bendecidos, cuando Pablo está diciendo las acechanzas del diablo, está describiendo a los lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Cuando el apóstol Pablo dice lobos rapaces, no pensamos que son literalmente lobos rapaces, ¿no? Sabemos que se está refiriendo a hombres. Cuando el apóstol Pablo dice las acechanzas del diablo, también tenemos que saber que está hablando de seres humanos. ¿Dónde dice eso el apóstol Pablo? Vea Hechos 20, por favor. Recuerda que ya leímos en Efesios 4:14, la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Vea Hechos 20:29, por favor. Lo leímos la semana pasada. Dice el apóstol Pablo, ¿cuál era la situación acá? El apóstol Pablo se iba, ¿no? Se iba a navegar. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces. Por favor, circula lobos rapaces. ¿Quiénes eran esos lobos rapaces? Todos los enemigos del evangelio, judíos, gentiles, paganos, judaizantes, falsos hermanos, falsos maestros. Y dice que no perdonarían al rebaño, bendecidos. Los lobos lo que hacen es devorar a su presa. Por eso la advertencia en Efesios 6. Poned toda la armadura de Dios. Porque aquí estamos leyendo en Actos 20. Ya este capítulo, ya hemos leído una serie de eventos que el apóstol Pablo vivió con estos lobos rapaces que le dan la autoridad de decir, cuida a la iglesia de estos hombres que son malos, son enemigos de la cruz de Cristo. Él lo había vivido ¿dónde? En carne propia. Por eso es que en Colosenses dice, lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Porque Él estaba estableciendo un nuevo pacto, pero en ese proceso Él fue azotado, apedreado, golpeado, en ayunos, en hambre, etcétera, etcétera. Dice el 30, y de vosotros mismos, esos eran falsos hermanos, se levantarán también. ¿Quiénes? Hombres, hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de ¿quiénes? De ellos mismos. De ellos mismos, bendecidos. Pero era buen momento para que el apóstol Pablo en esa escritura, Lucas, que fue el que escribió el libro de los Actos o Hechos, que escribiera cómo entonces realmente se peleaba contra seres espirituales. Pero aquí no lo dice bendecido, sino que más bien habla de hombres que no perdonarán al rebaño, lobos rapaces que hablan cosas perversas. Entonces en Efesios 6, vamos a ir a Efesios 6 por favor, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. 6:12 por favor. Sí. Vamos a leer del 11, sí. Vamos a leer del 11. Efesios 6, 11 sería la página 296. ¿Estamos ahí?
Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esos diablos son seres humanos que se oponen a la verdad. Eso es lo único que son, bendecidos. No es más nada que eso. Acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Circula la palabra tinieblas, por favor, y te voy a decir lo que significa, para que lo escribas en tus notas. Las palabras tinieblas. Circula todo, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Circula todo eso, por favor. Gobernadores de las tinieblas de este mundo. La palabra tinieblas significa error. La palabra tinieblas significa error, ignorancia, falta de entendimiento, superstición. Error, ignorancia, falta de entendimiento, superstición. Una persona ignorante o una persona que está en tinieblas es una persona ignorante. Es una persona que está en error, es una persona con falta de conocimiento de la verdad. Pon en tus notas. Los gobernadores de estos errores e ignorancias, son sencillamente hombres que promueven ideas religiosas falsas. Voy a repetir, bendecidos. Los gobernadores de estos errores e ignorancias son sencillamente hombres que promueven ideas religiosas falsas que siempre han predominado en el mundo. Desde el principio de los siglos, bendecidos, siempre han existido esta gente. Entonces, repito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Tiniebla significa error, ignorancia, falta de entendimiento, superstición. Los gobernadores de esas tinieblas son hombres que sencillamente han promovido ideas religiosas falsas desde siempre. Esas ideas falsas predominaban en el antiguo pacto, esas ideas falsas predominaron en la iglesia primitiva, esas ideas falsas predominaron mientras el mismo Señor Jesucristo estaba en la tierra, y siguen habiendo diversas maneras de pensar fuera del Evangelio. ¿Correcto? Por eso es que el apóstol Pablo en Corintios dice: quiero que todos hablen una misma cosa y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso es que el apóstol Pablo constantemente exhortaba a la iglesia a hablar todos una misma cosa. Ve por favor a 2 Corintios 3:13. Estamos hablando de los opositores, de los calumniadores, de diablos humanos, ¿correcto? 3:13. Recuerda, tinieblas, error, ignorancia, falta de entendimiento. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre ¿qué? Sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de ser ¿qué? ¿Qué era eso? La ley. ¿Contra qué luchaba Pablo? Contra los judíos que querían que la ley permaneciese, que no creían que la ley había sido quitada. ¿Contra quién luchaba Pablo? Contra los paganos que de por sí no creían en la ley de Dios, no creían en nada, solo en sus paganismos, pero también los judaizantes que querían seguir manteniendo la ley mosaica. Y el apóstol Pablo dice acá, había de ser abolido.
¿Qué dice el 14? Bendecido. ¿Más qué cosa? En las mentes de ellos fueron endurecidas. ¿Qué es la mente, bendecido? Mira, ahí es donde están las tinieblas. Ahí es donde están las tinieblas de esta gente. Pero esta gente hablan, esta gente enseñan, esta gente usan artimañas de error. Pero tienen las mentes endurecidas, pero siguen hablando. No es que no hablen, siguen hablando, siguen enseñando, siguen manipulando masas, siguen engañando a la gente. Son principados y potestades esta gente, pero de error, de tinieblas, de ignorancia. Mas las mentes de ellos fueron endurecidos, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del antiguo pacto, el cual velo es quitado ¿en quién? Cristo. ¿Recuerdas Efesios? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, ¿qué permanece? El velo está sobre, ¿dónde? Corazón de ellos. Tiniebla, error, ignorancia, falta de entendimiento. ¿Qué significa el velo será quitado? Mira, circula esa parte ahí. El fin de la ley, pon. El fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. Claro, cuando el velo se quita, ya tú acabas con la ley, con las obras. Correcto. El fin de la ley. Dice, empero cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Quiere decir que ya sus mentes no estarán en tinieblas, en ignorancia, en error. Porque el Señor es aquel Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Qué dice Gálatas? No permitimos por un minuto, dice, que nos volvieran a esclavizar. Dice, para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Aquí dice, ahí hay libertad. Cuando ese velo se quita, conoces gracia, conoces nuevo pacto, conoces que la salvación es para siempre. El velo se te ha quitado. Tienes libertad. Dice, empero, nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Circula con cara descubierta, por favor. Con cara descubierta. Y pon 2 puntitos, sin velo. Sin velo. Coma, sin ley. Está hablando de la ley. Dice Moisés, ¿verdad? Dice, aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. Pero si tú eres de nuevo pacto, si tú eres de Cristo, si tú eres de gracia, ya estás a cara descubierta, sin velo, sin ignorancia, sin ley, sin obras, bendecido. Ya el velo no está sobre tu corazón, ya tu corazón ha sido circuncidado en el cuerpo de Cristo. Él fue circuncidado por nosotros. Tú coges ese mérito por su gracia. Por eso que hay que estar agradecidos siempre en este nuevo pacto. Dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo? Acá, mira, este es tu espejo. Bendecido, este es tu espejo. Tu espejo eres el Evangelio. Amén. Porque aquí están las promesas de Dios, tu herencia y la mía. ¿Cuál otro espejo puede ser? No puede ser un espejo físico. El apóstol Pablo no está hablando de algo tangible, está hablando de una verdad que tú puedes ver y ser reflejada en ti. Algo que te corresponde, una herencia que es de nosotros. Ese es tu espejo, el Evangelio. Dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál gloria? Lo que Él te va a dar, que es glorioso. La salvación, la vida eterna. Un cuerpo glorificado, la justificación, el perdón de pecados. Ese es tu espejo. Pero si no tienes el Evangelio, no puedes tener ese espejo en ti. Dice, somos transformados en la imagen misma de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor.
circula como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que es una obra de Él. Como por el Espíritu del Señor. También circula el espejo. Como un espejo. Ese es el Evangelio. Como en un espejo. Tenemos que entender bien esto, bendecidos. El Espíritu Santo no ha revelado este Evangelio sin razón ninguna, con una razón. Todo lo que dice ahí es por una razón. Capítulo 4, verso 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué fraseología, ¿no? Ya no es por las obras, ya no es por lo que hayamos cumplido, hecho o no hecho. Que ese tema lo tengo pendiente para lo que hablamos la otra vez de Pablo. Ahí está, mira. Por las misericordias que hemos recibido. Quiere decir que aquí él está diciendo que él recibió este ministerio por las misericordias que recibió. No desmayamos. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, más por manifestación de la verdad. Circula eso, manifestación de la verdad. Pon conocimiento de la gracia. Hincapié en manifestación, quiere decir que fue manifiesto, que fue dado. Hincapié en verdad. Una sola doctrina, una sola verdad. No es diversidad de doctrinas, no es diversidad de verdades, una sola. Por manifestación de la verdad, circuladito, conocimiento. Encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en el cual el Dios de este mundo, circula eso por favor, el Dios de este mundo. En ese contexto que el apóstol Pablo está escribiendo ahí, ¿quién era el Dios de ese mundo? Mira, los de la circuncisión. Ese era el Dios de este mundo. El cual el Dios de este mundo, circula eso y pon los de la circuncisión. O sea, el contexto, está hablando de Moisés, está hablando del velo, está hablando que no se han quitado el velo, está hablando que sus corazones están llenos de ignorancia, porque el velo aún está en sus corazones. Quiere decir que están aferrados, ¿no? Si es el corazón el problema, están aferrados a ese judaísmo, en este contexto de Corintios. Dicen, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Circula incrédulos. Te voy a mostrar que está hablando de los judíos. Si es que no ha quedado claro. Circula incrédulos. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Ve a Romanos 10:1, por favor, y no pierdas Corintios, que vamos a regresar ahí. Romanos 10:1. Recuerda tinieblas, error, ignorancia, falta de entendimiento. Página 238, 10:1. ¿Qué dice? Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración por Dios, ¿por quién? Por Israel. Sistema judaico, ¿correcto? El Dios de este mundo. Es para salvación. ¿Es para qué? Para que se quitaran ¿qué cosa? El velo. El velo. Para que pudieran ser alumbrados. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no conforme a ¿qué? Conocimiento. ¿Qué significa tinieblas? Error, ignorancia, falta de entendimiento. Ellos están sin conocimiento de la verdad.
Porque yo les doy testimonio que ellos tienen celo de Dios, mas no conforme conocimiento. Porque, ¿qué cosa? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley. ¿Qué pasa con el velo? Sigue puesto. Son ignorantes. Son ignorantes. Gobernadores de las tinieblas, dice Efesios, ¿no? Los gobernadores de las tinieblas. Verso 4, vamos a leer otra vez desde el 4. Dicen, los cuales el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios, que no les ha iluminado un conocimiento, una verdad, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó resplandecer la luz de las ¿qué? Tinieblas, bendecido. Error, ignorancia, falta de conocimiento. ¿Qué dice Efesios? Déjame ver Efesios, espérate. Gobernadores de las tinieblas. Sí, Señor. O el Dios de este mundo. Sí, Señor. Lo mismo. El sistema judaico, el sistema judaizante, paganismo, falsos hermanos, falsos maestros, todos seres humanos. Todos diablos, opositores, Sí, Señor. calumniadores. Se oponen a la verdad del evangelio. Mentirosos. Porque Dios, que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque también estuvimos en tinieblas. Sí, Señor. Por ende, es el que ha resplendido en nuestros corazones, porque también estamos en tiniebla, como dice el verso 15 del capítulo 3. Para dar iluminación del conocimiento, no es por sangre ni carne, no es a golpe, no es a espada, para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios? El Evangelio. Tu espejo. Pero ya nos vemos que cara a cara, dice, sin velo. Dios nos ha revelado lo que necesitamos para ser salvos. Mira qué lindo el 7. Pero tenemos ¿qué? Tesoro en vasos de tierra, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Y no de vosotros. Aleluya, santo. Bendecido, aquí no hay vanagloria ninguna. La jactanza ¿qué? Excluida. Ve a Colosenses 1:21, por favor. Colosenses 1:21. Creo que estamos aclarando las cosas, ¿no? Creo yo. Creo que estamos aclarando las cosas con evidencia. Con buena evidencia. Qué tremendo. ¿Estamos ahí? Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente. Quiere decir que estamos ¿qué? Ciegos. Tinieblas. Estamos en tinieblas, ¿no? Estamos en tinieblas. Estamos en ignorancia, estamos en error, teníamos falta de entendimiento, éramos supersticiosos, etc. En las malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Qué pasó? Se nos quitó el velo. Ahora vemos a cara descubierta como a un espejo lo glorioso de Dios, que es el Evangelio. Escribe, por favor. Ya vamos a terminar.
¿Qué quiere decir no tenemos lucha contra carne y sangre? ¿Qué quiere decir no tenemos lucha contra carne y sangre? Vamos a definir esa expresión. Es importante. ¿Qué quiere decir no tenemos lucha contra carne y sangre? O contra sangre y carne, como tú quieras. ¿Ya pusieron la pregunta? Quiere decir que la batalla o la lucha, van a escribir bastante bendecido, así que paciencia. Quiere decir que la batalla o la lucha a la cual Pablo está tratando de fortalecer a la iglesia, no es una lucha física. No es una lucha física. ¿Recuerdas en Efesios 4:14? Sino más bien hablando la verdad. No dando golpes ni dándole con la Biblia a la gente en la cabeza. No es una lucha física, sino ideológica y espiritual. Una batalla donde las armas no son golpes, espadas ni lanzas, transportándonos en aquel tiempo, ¿correcto? Sino ideas, argumentos con la verdad del Evangelio. Con la verdad del Evangelio. Esa es tu espada verdadera. La verdad. Sino ideas, argumentos con la verdad del Evangelio. ¿Ya escribieron todo? Vamos a ir a 2 Corintios 10:3 y ahí terminamos. 2 Corintios 10:3, por favor. 10:3, por favor. Dice, porque aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es contra carne y sangre, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Esas son nuestras armas de la milicia. ¿Qué es lo que pasaba con el apóstol Pablo cuando él entraba en las sinagogas y discutía con ellos de que Jesús era el Cristo enviado? Al no poder contradecir las profecías que hacían, se tiraban a la violencia física y Pablo no contestaba físicamente, sino se levantaba, se recuperaba de los golpes, volvía a entrar a las sinagogas y volvía a probar de que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Él ponía bajo cautiverio todo pensamiento, la obediencia de Cristo. Por eso es que lo golpeaban, por eso es que lo apedrearon, por eso es que le dieron azote, por eso es que sufrió tanto bendecidos. Pero eso es lo que significa no tener lucha contra carne y sangre. Es por eso que es nuestra responsabilidad llenarnos del conocimiento de la verdad, para poder abrir los ojos del entendimiento de las personas. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar invitando a las personas que nos van a escuchar en nuestra página de internet o en nuestro canal de YouTube a que crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el Señor, que murió, que resucitó al tercer día, y por eso nosotros podemos tener la esperanza de la vida eterna. Reciban esa
oferta de Dios para ellos, ¿no? Los que son de Él van a contestar positivamente, van a creer en Jesucristo, y los que no, pues eventualmente, si lo son, lo van a hacer. Bendecidos en cuanto al tema, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar con mucho gusto?